Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial porque es un gran amigo que ya ha platicado con nosotros, ya ha estado aquí en el Colegio Fray Luis. Él es Adrián Osca. Y bueno, pues también él se dedica también a esta parte de la educación y de estar con precisamente sistemas que tienen que ver con la parte integral, como es la robótica, donde es una parte, un elemento, ¿no?, de este sistema integral de educación que en otros programas anteriores hemos platicado con otros amigos. Entonces, bienvenido, Adrián. Gracias, Conchita, muchas gracias. Gracias al auditorio por recibirme. Pues me gustaría que nos platicaras un poquito sobre lo que es primero la robótica, a qué se refiere, y después empezar a platicar sobre beneficios que tiene esta, pero que el auditorio, ya sea los alumnos que están allá en casita o los maestros o los dueños de colegios, bueno, que sepan cómo meter o cómo integrar y qué tiene que ver esto, ¿no?, con la educación. Claro, pues mira, la robótica llega a México ya hace más de 10 años, ¿no?, de forma, digamos, formal a las instituciones. Hoy todavía con mucha resistencia interna a hacerlo para todos, ¿no? La robótica es un proyecto que desde nuestra perspectiva como consultores internacionales es para todos, ¿no? Se ha creado un poco el esquema o el paradigma de que no lo es. Y la robótica llega a México pues con varias propuestas, marcas que se dedican a hacer distintos tipos de proyectos, no solo dentro, sino fuera de las instituciones. Y hoy en día ha tomado o ha cobrado mucha fuerza el movimiento de robótica pues por dos factores principales. Uno, porque en algunos casos en la robótica interviene la codificación o la programación, ¿no?, que ya hablaremos un poquito más adelante de este punto en específico. Y por el otro, pues bueno, que marcas gigantescas del mundo educativo han entrado en forma y de lleno a la parte de la robótica. Entonces, estamos hablando de un antecedente de más o menos 13, 14 años que hoy está cobrando muchísima fuerza. Cuando dices que es para todos, ¿te refieres, puede ser desde preescolar hasta universidad? Así es, así es. De hecho, muchos de ustedes, auditorio, hemos visto que en las redes sociales seguidos salen publicaciones de equipos que ganan mundiales de robótica. La robótica en realidad tiene inclusive muchas formas de trabajarse, ¿no? La robótica inclusive hay proyectos que parten de reciclar material, ¿no?, con motorizaciones terceras o ajenas y hacer algo en un conjunto, ¿no? En realidad hoy la robótica empieza probablemente preescolar. Decir la robótica como tal es un poco osado, aunque yo creo que no tardamos ya en estar por ahí, pero sí a partir de la primaria baja y hasta el nivel universitario, ¿no? Inclusive si lo vemos fríamente en el nivel profesional, la robótica es parte de la vida de muchas personas, ingenieros, obreros, que no solo desarrollan automatización mediante robótica, sino que muchos utilizan la robótica como herramienta de trabajo. Ahí, de los beneficios que puede tener, porque por ejemplo, tú hablas de ingenieros, ¿no? La robótica la asociamos más a los ingenieros, a todos aquellos que, bueno, pues van a trabajar a lo mejor con máquinas, en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, un abogado diría, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con la robótica, no? O sea, ¿el beneficio va para todos o solamente es para un grupo? Desde nuestra perspectiva, en la parte educativa va para todos. Y el alcance al final en la vida pudiera ser que no todos estemos expuestos. Sin embargo, les pongo un caso real. Una repostera utiliza todos los días una batidora. Claro. La batidora parte de un circuito que entrega ciertas instrucciones a una maquinaria que permite tener una masa, tener una cubierta o lo que sea para un pastel, ¿no? Si hablamos de una producción de automotriz, pues no lo digamos, ¿no? La robótica ha hecho hoy que la industria automotriz crezca y esté al grado en el que está hoy, ¿no? Entonces, el impacto puede ser para todos, pero cuando me refiero a que la robótica sea para todos, es romper con el paradigma de que la robótica es para los niños y no para las niñas. O que la robótica es para los grandes y no para los chicos. Hemos creado los proyectos de robótica ya entrando con un paradigma al mercado. Entonces, ahora estamos en el momento de sensibilizar al mercado y romper con estos paradigmas para que se entienda que la robótica tiene muchos beneficios. Claro. Ahí en ese sentido,
desarrollan ciertas habilidades. Así es. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Adrián? Pues mira, ahí me refiero a que es para todos. Cuando tú hablas de robótica, hay trabajo colaborativo, trabajo en equipo, ¿no? Esto te lleva a desarrollar tolerancia a la frustración, claro, o manejo de la atención. Es decir, si estoy trabajando con dos personas y una de ellas no me cae bien, tengo que desarrollar socioemocionalmente una habilidad que es manejo de la atención o tolerancia a la frustración. Si no me tocó hoy armar, pero me toca programar, pues tengo que aguantar la frustración de no armar y programar. Y entonces son algunas habilidades socioemocionales importantes y sobre todo este trabajo colaborativo, trabajo en equipo que es vital dentro de la educación. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de las habilidades intelectuales? Normalmente cuando tú ves un kit de robótica, ¿no? O todo lo que incluye hacer robótica, que no tenga que ver con kits, pues tú tienes cierto tipo de piezas, ¿no? Lo que voy a usar como apoyo, lo que voy a usar como motorización, lo que voy a usar para programar, tarjetas, etcétera, ¿no? Se desarrolla discriminación, se desarrolla organización, se desarrolla planeación, ¿no? Clasificación. Son muchas habilidades que se desarrollan en el Inter. Y esto es lo que vuelve realmente al tema de la robótica con un buen fundamento pedagógico en algo que sume en la vida de los alumnos de forma vivencial, ¿no? Y este sistema que pudiéramos meter, programa de robótica que quisiera meterse al colegio, ¿no? Tú hablas de que tiene un sustento pedagógico. ¿Cuál sería este sustento? Mira, uno de los puntos clave que nosotros hemos visto en la robótica es que estos 14 años que han pasado desde que la robótica llega a México, es que las empresas que empiezan a hacer robótica lo empiezan a hacer de forma externa a los colegios, ¿no? Con academias de robótica. Y entonces estas academias de robótica tienen maestros expertos en el tema, con producto de alguna de las marcas importantes y realmente desarrollan una metodología pedagógica detrás. Sin embargo, ninguna de las empresas ha logrado sensibilizar a las instituciones educativas de hacer esto mismo, que es un taller, a lograr hacer esto de forma curricular. Cuando nosotros hablamos de curriculares, fundamentados en lo que ya dijimos, que es para todos. Es decir, no podemos pensar en llegar a las escuelas a ofrecer algo que tiene que ver como un taller, que es para ver quién escoge, porque el permitir que la gente escoja es saber que ya el paradigma en la cabeza de los padres de familia o de los alumnos está metido y entonces las niñas no, los chiquitos no, y entonces tu espectro se hace minúsculo. Ahora, cuando tú hablas de una metodología pedagógica que sustente esto, es lograr que para los colegios se vuelva algo llave en mano. Cuando nosotros decimos llave en mano es hace 25, 27 años en los colegios, llegaron empresas con CPUs y monitores, ¿no? Con maestros especializados a dar computación, ¿no? Hace 27 años teníamos una necesidad de la computación porque era el futuro, ¿no? Inclusive ahorita diríamos en la parte laboral, el saber computación o inglés en aquel entonces era una necesidad curricular. Entonces nosotros lo que hemos trabajado es que la metodología sea con maestros propios dentro de las instituciones. Es decir, que la institución tenga la capacidad de decir, este es mi salón, este es mi grupo de alumnos, listo. Nosotros colocamos la docencia, colocamos el material, colocamos almacenaje, colocamos seguridad, colocamos todo. Y entonces a la escuela le resolvemos un problema mayor. Es decir, hoy las escuelas se enfrentan a contratar un maestro que sepa robótica, que comúnmente los colegios dicen, bueno, pues puede ser el maestro de computación, ¿no? Y no siempre tiene el perfil. Así es. Dos, el que ya lo tengo contratado y ahora ¿cómo lo formo? ¿En dónde se forman maestros de robótica? Ya logré solucionar esto. Tres, se me va el maestro. Y entonces vuelvo a empezar un proceso que probablemente me tomó 6 o 7 meses, ¿no? Además de administrativamente carga social y demás cosas que se vienen como una parte administrativa hacia el colegio. Entonces hemos logrado subsanar una necesidad que el colegio tiene, que es tener algo que suceda sin necesidad inclusive de hablar de una implementación donde intervenga de forma directa el colegio, ¿no? La institución en realidad supervisa que lo que se ofrece suceda y esto se logra gracias a una metodología, basados en una metodología pedagógica, que si lo aterrizamos a la institución, el fundamento hacia las familias cuando ofreces el colegio es el fundamento del proyecto pedagógico.
Claro. Es decir, sea lo que sea que suceda dentro del colegio, lo que vendemos a las familias es un proyecto pedagógico. Es un proyecto pedagógico. Esto sería meterlo de forma curricular, como tú mencionabas hace rato, pues es como matemáticas, por decirlo. No le das a escoger al chico que quién quiere estudiar matemáticas, va a entrar a la clase de matemáticas, sino es para todos, ¿no? Independientemente si les gustan o no les gustan. Tendría que ser la robótica en este sentido igual, ¿no? O sea, meter la robótica por los beneficios que esto puede tener y sin necesidad de escoger, igual y ahí se desarrollan algunas habilidades o el gusto por, Así es. Si no lo experimentamos, pues a lo mejor ni siquiera lo podríamos tener contemplado, ¿no? Así es, y además se aprende de forma lúdica, que esto, hablando de cambio en la revolución educativa, claro, es un tema que rompe con el paradigma de forma real, es decir, los colegios tienen mucha duda de si por ser lúdico va a ser una clase en donde se esté gritando todo el tiempo. Y cuando tú entras a una clase curricular de robótica te das cuenta que todos están en silencio porque están concentrados haciendo todo. Es decir, cuando trabajas en equipos de 3 chicos en donde uno es líder, en donde uno es armador y en donde uno es programador, cada uno tiene su labor dentro del equipo y este rol cambia clase con clase. Entonces yo no soy líder 2 clases seguidas. Y luego cada bimestre podemos cambiar los participantes de cada equipo y entonces esto nos permite una diversidad para todos. Y no importa, resulta que ahí es donde ves el potencial de una niña para ser líder. Claro. O ves el potencial de alguien que era introvertido para ser programador y entonces empiezas a identificar los potenciales de los potenciales chicos. que tienen los chicos. ¿Y cómo se motivan los chicos? Porque, bueno, a muchos les gusta, ¿no? Ya hay muchos niños que les encanta armar y desarmar, ¿no? Desde pequeños. Y entonces, bueno, van como ya muy encaminados a esto. Pero como tú dices, una niña que a lo mejor pues no le pasó por la mente por este paradigma que hay, ¿no? De que a lo mejor solo es para niños, niños ya más grandes. Entonces, este tipo de cuestiones de gustos y que se va a enfrentar, por ejemplo, en el caso de una niña, ustedes, bajo su experiencia que han tenido, ¿cómo se motivan los niños o las niñas a participar en este tipo de...? Fíjate qué interesante, hablando del paradigma, hacemos la diferenciación entre niño y niña. La metodología contempla 4 Cs, es decir, partimos de una conexión. Y esto es lo que hoy hacemos pedagógicamente con cualquier materia. Si no conectamos a los niños y a las niñas que lo que vamos a hacer en la clase tiene que ver o se conecta con su vida, perdimos el interés. Entonces, lo primero es conectar, después construir. Y entonces, al momento de construir, viene el tema de saber cómo nos va a quedar el robot que vamos a trabajar. Y lo interesante es que trabajamos con manuales que son deductivos, no inductivos. Entonces, el manual no te dice dónde va la pieza, te dice, tienes estas piezas de estos colores y de estos tamaños y tienes que lograr que la pieza final te quede así. Y tú tienes que deducir cómo hacer esto. Y entonces ahí entramos en la indagación del alumno y permitimos que la indagación nos lleve al resultado. En tercer momento es contemplación, es decir, ¿qué estoy haciendo y cómo se ve lo que hice? Y la última es la continuación, que en la continuación entramos ya en retos específicos por clase, en donde pueden ser de 1 a 4 retos distintos y cada equipo puede avanzar de forma diferenciada. Puede haber equipos que solo terminen el robot y el armado y puede haber equipos que hagan 1, 2 o 3 retos ya sobre la clase y esto pues entra dentro de una rúbrica cualitativa para una calificación al final, ¿no? Que ahí es donde puede entrar esa motivación con los retos, ¿no? Así es. Vamos a un corte ya, Adrián, claro. Se pasa el tiempo muy rápido y vamos a un corte para seguir platicando sobre este tema de la robótica y cómo incluirla, ¿no? Dentro de los programas curriculares en los colegios. Entonces regresamos en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Seguimos aquí en su programa Educación y Conciencia y estamos con el tema de la robótica para poderlo incluir en los proyectos educativos de los colegios. Y bueno, pues platicando un poquito recapitulando lo anterior, donde tú nos platicas de, pues es para todos, ¿qué impacto ha tenido esto a nivel internacional? Pues mira, desde nuestra perspectiva y lo que hemos vivido en los últimos años es que tiene un alcance mundial. La robótica, sobre todo, por ejemplo, en países asiáticos, tiene una presencia fuertísima. Y el alcance internacional, hablando de proyectos educativos para instituciones,
pues ciertos proyectos tienen competencias internacionales, ¿no? Nos ha tocado vivir competencias que, bueno, uno parte de una eliminatoria interna de cada colegio, en donde uno de los equipos, o 2, o 3, o 4 por sección, son capaces de ir a una eliminatoria regional. Y de una eliminatoria regional, si son cierto número de posiciones de la tabla, pasan a la nacional. Una vez llegando a la nacional, el primero y segundo lugar tienen una acreditación, y a partir del año pasado ya hasta el tercer lugar tienen una acreditación internacional. Entonces, cuando hablamos de ciertos proyectos, de ciertas marcas de material, existe también la participación con equipos en otros países y que tienen que ver con retos mundiales, es decir, se lanza una convocatoria en el mes de febrero, donde los retos a cumplir a nivel mundial de chicos de primaria, secundaria o preparatoria es el mismo reto. Y todos los chicos en las escuelas tienen una mesa de tamaño estándar, ¿no? Internacional, para practicar estos retos. Es decir, tienen ciertas semanas de preparación para participar de una competencia que los permita ir a una competencia internacional, ¿no? Oye, pues esto es muy interesante porque ya están enfrentándose desde pequeños pues a lo que puede ser su vida futura, ¿no? Como en ya profesionistas. Así es. O sea, a verse con otros personas de otros países en donde pues ya mis habilidades ahí se van a poner a prueba con la de otros países. Y creo que es importante ahí que México pues empiece a despuntar en esto, ¿no? Porque no sé cómo está México en ese sentido. ¿Cómo ves tú la aceptación de ese tipo de programas? ¿Todavía estamos en pañales o vamos avanzando? Porque sí es interesante empezarlo a incluir ya dentro de nuestros proyectos y no verlo solo como algo que es para jugar, ¿no? Así es. Como para comprarme un jueguito para que el niño se entretenga y juegue, sino ya verle también como desarrollo integral. Como desarrollo, de la exactamente. persona. Sí, mira, no puedo decir que estemos en pañales porque ya hay mucha presencia. Sin embargo, nos ha faltado carácter para hacerlo curricular. Nos ha faltado decisión de gestión y de dirección en los colegios para asumir una responsabilidad de aceptar que es para todos. El tema es que haciéndolo, como lo decíamos al principio, en forma de taller, el alcance es muy pobre y no le damos la oportunidad a otros chicos, ¿no? Y nos pasa cuando hasta hablamos de métodos como el Montessori. Claro. Mientras tú no expones a un chico a ciertas cuestiones, ¿cómo vas a saber si es bueno o malo para hacerlas, ¿no? Entonces, por eso nos enfocamos mucho en este punto y, sin duda, creo que lo que hace falta es esa decisión, ese paso a seguir que digan los directores, bueno, ahora hagámoslo curricular, porque esto merece el mismo espacio que matemáticas o que español o que cualquier otra materia. ¿Y ese paso por qué no se da? ¿Será porque se tiene miedo a qué van a decir los papás o porque no sé si va a funcionar? ¿O por qué es ese miedo de tomar esa decisión, de dar ese paso, hacerlo curricular? Nosotros creemos que es por un tema de paradigma, por un tema de creer que no es para todos. En realidad es algo que es para todos y simplemente hay que abordarlo como tal. Pero es el principal paradigma que tenemos. ¿Y es accesible? Pues mira, puede ser muy accesible, ¿no? Inclusive te diría, si lo ves como curricular contra lo que hoy puedes pagar por un taller, te podría decir que es una cuarta parte de accesible lo que cuesta un taller, ¿no? O sea que sí se puede asumir de forma, estamos hablando, vamos, en cantidades muy tranquilamente asumibles por parte de las familias, ¿no? Porque también hay esa idea de que los colegios que proponen la robótica, lo muestran como un plus del colegio, pero también se tiene la idea de que es algo muy, muy caro, ¿no? Entonces, por eso también a veces ni siquiera se investiga, porque ya de antemano está el prejuicio de que es altísimo para poder llegar, ¿no? Entonces dices, no, eso no está en mis posibilidades. Claro, fíjate que otro de los escenarios que hemos encontrado es que muchos colegios decidieron entrar con su propia infraestructura, comprando los materiales y haciéndolo en un desarrollo interno. Y de ahí viene un poco la perspectiva de que es caro. Es decir, si tú ves en cualquier marca a nivel kits lo que cuesta tener kits suficientes dentro de tu escuela para 500 niños, pues puedes estar asumiendo una inversión de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Es decir, puede llegar a ser costoso. Por eso, desde nuestra perspectiva, el tomar un aliado, una alianza que te permita entrar con un producto llave en mano en tu colegio, en donde tú simplemente comiences a ver los resultados, funciona mucho mejor en un inicio, y en un segundo momento tener la apertura de desarrollar un maestro internamente, de tener tus propios materiales, entonces eso ayuda mucho hacia adelante, ¿no? Además, bueno, viene un punto importante, que no lo habíamos tocado, pero que es el punto de la intervención de la programación o del código.
lo platicamos hace un momento, Sí. del tema de la computación y el inglés, ¿no? Los chicos que van a estar pidiendo trabajo en el 2020, es decir, en 4 años, ya va a comenzar a ser una necesidad, ¿no?, curricular el saber programar. Claro. Es decir, hoy existen todos los movimientos, la hora del código, la robótica, sitios gratuitos como Khan Academy o Code Academy mismo, que se dedican al código, porque nosotros no tardamos en ver un App Store o un Google Play como 2 tiendas de aplicaciones obsoletas, porque los chicos van a comenzar, seguramente a ustedes ya les ha pasado aquí en el Fray, chicos muy pequeños que ya están comenzando a programar sus propias aplicaciones y que ya las tienen subidas en App Store. Es decir, la programación va a ser una necesidad como lo fue la computación hace 25 años para nosotros a nivel curricular. Y no podemos dejar de ver esto como una necesidad, porque al final vamos a entrar en el momento en que, siendo esto una prioridad o un requisito, imaginemos generaciones que en ese momento se pongan a intentar aprender o a desarrollar la habilidad del código, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido tendríamos que ir adelantándonos, ¿no?, a lo que se viene, porque finalmente, pues en su momento los colegios que metieron primero la computación y que se vieron como punta de flecha en ese sentido, pues son colegios que normalmente van a la vanguardia, se están innovando, están cambiando, y que yo creo que ya es algo que los colegios debemos hacer continuamente, ¿no? Estar buscando qué es lo que viene, qué es lo nuevo, para poderlo implementar, porque el mundo está cambiando rápidamente, y entonces si no cambiamos rápido, pues nos vamos a quedar atrás, ¿no? Y entonces después estos colegios que sí tomen esa iniciativa, pues bueno, nos van a ganar la matrícula, ¿no? Así como los primeros que pusieron computadoras son los primeros que pusieron cañones, los primeros que trajeron los iPads a las manos de los niños. La educación es muy dinámica, y hoy más dinámica que nunca. Es decir, hablando de código, pues hace 30 años un Bill Gates y un Steve Jobs vieron el potencial del código. Hoy ya es algo para todos, es decir, no podemos esperar a que sea algo solo para algunos, ¿no? De nuevo. En ese entonces, pues por un interés personal, decir, bueno, pues es algo que yo puedo desarrollar y lo empiezo a compartir, pero con afán de crecer como una empresa. Hoy es una necesidad a nivel todos, ¿no? Al ratito nosotros vamos a arreglar nuestros teléfonos configurándolos a nosotros, muy personalizados. Sí. Y en ese sentido, si un colegio, de un director, un dueño que nos esté escuchando, quiere pues implementar ese tipo de programas, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué es lo que busca? Porque muchas veces se ve como algo inalcanzable. Ya dijimos que, bueno, puede ser accesible, necesitan ver las propuestas. Hay muchas propuestas en México, a dónde se tiene que acercar, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de... Yo lo primero que les digo es, hay que buscar las propuestas ganadoras en cuanto a material. Es decir, las marcas que han sido líderes y que hoy son más líderes que antes en la parte robótica. Y 2, que ofrezca el proveedor que estén buscando, que ofrezca un programa sustentado en un proyecto pedagógico, es decir, que sea curricular, porque talleres hay muchísimos, pero un tema curricular donde realmente te apoyen y te den todo este seguimiento y esta parte de la implementación y sin necesidad de tú entrar en detalles, es mucho más exclusivo, es decir, son muy poquitos los que lo hacen a nivel nacional. Y un maestro, por ejemplo, normalmente, bueno, sabemos que son los ingenieros, los que les gusta la física, luego ahí andan. Un maestro que diga, bueno, a mí me gustaría incursionar en este tema, quisiera ser uno de esos maestros que me capaciten para después estar en las escuelas, ¿no? Porque también por ese lado también puede ser que a alguien le interese esta parte. También es factible, o sea, ¿ustedes buscan algún perfil en especial o...? Sí, fíjate qué interesante que lo tocas. Nosotros trabajamos con 2 maestros simultáneos dentro del grupo. Es un perfil de ingeniería y un perfil de pedagogía. Esto pues con el afán de cubrir los 2 perfiles, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que encontrar un pedagogo con perfil de ingeniero es probable, aunque poco probable, pero encontrar un ingeniero con perfil pedagogo es prácticamente imposible, ¿no? O sea, es complicado, y entonces buscamos tener subsanada la parte técnica y la parte pedagógica, y además pues tener un control de grupo muy, muy personalizado con los chicos para realmente darles todo lo que ellos necesitan. Y otra cosa, tú mencionabas ahorita hace ratito que decías, se trabaja en equipos. ¿No hay manera de que se trabaje de forma individual o siempre va a ser en equipo? Porque también eso me llamaba la atención, ¿no? Hay diferentes roles, cambian el rol, diferentes equipos, pero
¿De manera individual se puede trabajar? Sí, sí se puede trabajar. Hay momentos... Sin embargo, dentro del proyecto, como lo tenemos concebido, basados en la metodología pedagógica, suma mucho más hacerlo en equipo, ¿no? Además que la viabilidad para las instituciones haciéndolo de esta manera es mayor. Es decir, si necesitamos un kit de material por alumno, pues estamos hablando de 3 veces más inversión que hablando el equipo. Además de que pierdes este tema de trabajo colaborativo, tolerancia a la frustración y de que se expongan a ser los líderes de 2 más, de armar para 2 más o de programar para 2 más, ¿no? Además de que siempre el resultado conjunto, el resultado del equipo, siempre sabe mejor. Es decir, los 3 chicos que estuvieron en clase son los 3 chicos que acaban en Qatar participando, ¿no? El año pasado, representando a México. Es decir, es bien interesante que lo que empieza a suceder en 40 metros cuadrados, puedes acabar con chicos de tercero primaria discutiendo una regla con un juez de 35 años en otro país. O sea, el tema del desarrollo de las habilidades se da cuando te expones a trabajar de forma colaborativa con otras personas. Con otros países y con diferentes edades. Aquí también hablabas, otra cuestión que me quedó es práctico, o sea, es lúdico, no hay teoría, no hay de que vamos a ver, traigan su cuaderno, vamos a anotar, todo va siendo deductivo, como lo decías tú, con los manuales que tienen. Sí, y fíjate que viene algo bien interesante ahí. Los chicos tienen una especie de dispositivo tipo tablet con un software que les permite ir creando un portafolio de evidencias en una especie de cómic. Es decir, van tomando fotografías y anotaciones, y esto para las instituciones es oro molido. Es decir, cuando tú compartes con la comunidad, con los padres de familia, que es importantísimo que estén dentro de, es que tú les puedes enseñar qué ha hecho su hija o su hijo, en qué equipo, qué semana y cómo lo fueron desarrollando. Entonces los chicos se vuelven responsables de la generación de su contenido a partir de practicar con algo lúdico. Claro, y eso yo creo que no se olvida nunca, ¿no? Yo creo que todas esas experiencias que estás diciendo pues son significativas. Pues Adrián, el tiempo se va súper rápido en televisión, bueno, pues y más con estos temas tan apasionantes de la educación y del tema de la robótica, que sí, siempre lo hemos visto, al menos en muchos casos, pues como temas para ingenieros, ¿no? Y para grandes, ¿no? O si es para chiquitos, pues como juego. Y ya tener una propuesta pedagógica en donde pueda ser curricular, bueno, pues ya habla de un cambio que puede ser muy, muy importante en las instituciones, ¿no? Yo te quiero de verdad agradecer la visita. Gracias a ustedes por la invitación. ¿No? Y esperemos que otro día pues puedas estar aquí otra vez en el programa hablando a lo mejor de otros temas, no precisamente de robótica, pero de otros temas que tengan que ver con la educación y bueno, pues que nos puedas dar aquí todos los tips y todas las recomendaciones al auditorio que pueden ser maestros, alumnos, padres de familia. Claro, ¿no? Que sí, encantado. Muchas gracias. Y que pues todo lo que hace suma para el cambio, ¿no? Que queremos en México. Entonces pues agradecemos mucho a todo el auditorio y nos vemos en una emisión más de Educación y Conciencia la próxima semana. Gracias.